Me paré frente al espejo del baño, nerviosamente jugueteando con el borde de mi toalla. La casa estaba en silencio y sabía que mi mamá había salido a hacer algunas diligencias, dejándome sola con el tío Brian. Él había estado quedándose con nosotros por un tiempo, habiendo regresado a la ciudad recientemente después de años fuera. Siempre lo había encontrado atractivo de una manera extraña, aunque trataba de suprimirlo. Era mayor, por supuesto, pero tenía esa confianza tranquila que me atraía. Suspiré, abriendo el agua de la ducha y observando cómo el vapor comenzaba a llenar la habitación. El agua caliente era una distracción bienvenida, pero mis pensamientos regresaban a Brian. Intenté no pensar en las miradas sutiles que habíamos intercambiado o en cómo su mano se quedaba un poco más de lo normal cuando tocaba mi brazo. Se sentía mal, como algo que ni siquiera debería considerar. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar la emoción que sentía cada vez que él estaba cerca. Estaba perdida en mis pensamientos cuando la puerta chirrió al abrirse detrás de mí. «Lena». Escuché la voz del tío Brian y me congelé en su lugar. Rápidamente, ajusté la toalla alrededor de mí y me volví para enfrentarle. «Tío Brian, ¿qué haces aquí?» Él me sonrió ligeramente, apoyándose casualmente en el marco de la puerta. «Lo siento, no sabía que estabas aquí. Escuché el agua corriendo y pensé que lo habías dejado abierto». Sentí que mi pulso se aceleraba, sin estar segura si esto era solo un error inocente o algo más. «Está bien», logré decir, tratando de sonar casual. Estaba a punto de meterme a la ducha. Él no se movió. En cambio, su mirada se detuvo en mí por un momento, sus ojos escaneando mi cuerpo de una manera que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Entonces te dejo», dijo, aunque había un tono juguetón en su voz. «A menos que necesites ayuda». Sus palabras me sacudieron. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estaba coqueteando? Lo miré, sin saber cómo responder, pero sentí una emoción que no había anticipado. «Estoy bien», finalmente dije, aunque mi voz salió temblorosa. Él dio un paso adelante, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente mientras su expresión se volvía más seria. «Sabes, he notado cómo me miras, Lina». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Parpadeé, tratando de procesar lo que decía. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él soltó una suave risa, acercándose aún más. «Hemos estado bailando alrededor de esto por un tiempo ahora, ¿no?» Apenas podía respirar. Esto no era como esperaba que fueran las cosas. La tensión entre nosotros siempre había parecido un juego, algo tácito que ninguno de los dos jamás reconocería. Pero ahora él estaba frente a mí, haciéndolo real. «Yo». Empecé, pero no sabía qué decir. Brian se acercó hasta estar a un pie de distancia de mí. Su presencia era abrumadora y sentí como mi cuerpo respondía a ello, aunque sabía que debería alejarlo. Su mano se extendió suavemente, rozando mi brazo. «Dime si esto se siente mal», susurró. No me moví ni dije nada. Una parte de mí sabía que debería detener esto, decirle que se fuera y nunca volver a hablar de ello. Pero otra parte, una mucho más fuerte, no quería que se fuera. Brian pareció tomar mi silencio como permiso. Su mano subió hasta la parte posterior de mi cuello, acercándome suavemente hacia él. «Si quieres que paremos, solo di la palabra», susurró, su aliento cálido contra mi piel. No dije nada, no podía. Entonces me besó. Comenzó suave y tentativamente, como si estuviera probando si lo empujaría lejos. Pero no lo hice, en cambio, me encontré besándolo de vuelta, mi cuerpo moviéndose por instinto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi cabeza daba vueltas mientras el beso se profundizaba. Antes de darme cuenta, la toalla con la que me sostenía tan firmemente comenzó a deslizarse. Pero no me importaba, todo lo que podía concentrarme era en los labios de Brian, sus manos acercándome más y el calor acumulándose entre nosotros. Se sintió como algo por lo que había estado esperando, algo prohibido y emocionante del cual era impotente para detenerme. Pero luego escuchamos pasos acercándose desde el pasillo, mi mamá. El pánico me invadió y empujé a Brian lejos rápidamente mientras volvía a ajustar la toalla justo cuando la puerta del baño se abría. «Lina».
¿Estás aquí? La voz de mi mamá llamó y apenas podía respirar mientras luchaba por actuar normal. Mamá, solo estoy terminando en el baño, tartamudeé tratando de sonar casual. Brian me lanzó una rápida mirada. Sus ojos oscuros estaban llenos de intensidad. Me hizo señas con los labios. Hablaremos después antes de salir del baño justo a tiempo. Me quedé allí con el corazón acelerado mientras mi mamá aparecía sin saber lo que acababa de suceder. Las siguientes semanas pasaron como un borrón. Brian y yo no podíamos detenernos. Cada vez que estábamos solos, la tensión entre nosotros crecía más fuerte. Comenzamos a robar momentos juntos, toques rápidos, besos secretos y palabras susurradas que ninguno de los dos debería haber dicho. Sabía que estaba mal cada vez que veía a mi mamá, la culpa me devoraba pero no podía detenerme, estaba atraída hacia Brian de una manera que no tenía sentido, como si algo dentro de mí me empujara hacia él. No era solo físico, cuanto más tiempo pasaba con él más me daba cuenta cuánto disfrutaba estar cerca de él. No era solo mi tío, era alguien con quien podía hablar y alguien que me entendía como nadie más parecía hacerlo. Pero eso solo complicaba las cosas aún más. Una noche de sábado, mi mamá salió con unos amigos dejando a Brian y a mí solos en casa. La tensión entre nosotros era casi insoportable. Nos sentamos en el sofá pretendiendo ver una película pero no podía concentrarme en nada excepto en cómo su brazo rozaba el mío y el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Me moví en mi asiento tratando de ignorar las mariposas en mi estómago pero era imposible. Cada pequeño movimiento y cada mirada se sentían como una invitación. No podemos seguir haciendo esto, dijo Brian repentinamente con voz baja. Él no me miraba pero su mano encontró la mía entrelazando nuestros dedos. Lo sé, susurré aunque lo último que quería era detenerme. Él se volvió para mirarme con expresión seria, pero no quiero detenerme. No dije nada, no tenía que hacerlo. En cambio incliné mi rostro hacia él cerrando la distancia entre nosotros presionando mis labios contra los suyos. Y así todo lo demás se desvaneció, lo único importante era él, su toque y cómo me hacía sentir. Sus manos recorrían mi cuerpo mientras me jalaba hacia su regazo profundizando nuestro beso. Sentí como si estuviera ardiendo consumida por el calor del momento, la emoción de hacer algo que sabía que no debía hacer. Las horas pasaron en un torbellino, no estaba segura cuánto tiempo estuvimos así entrelazados uno con otro perdidos en el momento. Para cuando finalmente nos apartamos la casa estaba tranquila y la película olvidada hace mucho tiempo. Yacía junto a Brian en el sofá con mi cabeza descansando sobre su pecho mientras escuchaba su respiración constante. Lentamente comenzaba a caer en cuenta y junto con ello venían una oleada de emociones, culpa, emoción y miedo. Sabía que no podíamos seguir haciendo esto, tarde o temprano nos atraparían, mi mamá descubriría o mi papá volvería a casa y todo se desplomaría. Pero mientras yacía allí sintiendo el latido del corazón de Brian bajo mi mejilla no podía arrepentirme. A la mañana siguiente desperté para encontrar a Brian ausente. Mi corazón se hundió mientras reproducía todo lo sucedido la noche anterior. Sentí una mezcla de emoción y temor mientras me vestía y caminaba hacia la cocina. Allí sobre el mostrador había una nota escrita a mano por Brian. Necesitamos hablar. Encuéntrame en el parque esta noche. No le digas a nadie. Mi corazón dio un vuelco al leer la nota. No sabía qué quería decirme pero sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Más tarde esa noche llegué al parque con el corazón latiendo fuertemente en el pecho. Cuando llegué vi a Brian sentado en un banco cerca del estanque con expresión tensa. Levantó la vista al verme y pude ver el conflicto en sus ojos. No podemos seguir haciendo esto, dijo tan pronto como me senté junto a él. Su voz era firme pero también había tristeza en ella. Lo sé, respondí suavemente aunque parte de mí quería suplicarle para evitarlo. Suspiró pasando una mano por su cabello. No lamento lo sucedido pero esto no puede continuar, es demasiado arriesgado. Asentí sintiendo cómo se hundía mi corazón, no quería detenerme pero profundamente sabía que tenía razón. Mientras estábamos allí en silencio el peso de lo hecho colgaba pesado en el aire. Habíamos cruzado una línea nunca podría deshacerla y ahora teníamos que enfrentar las consecuencias. Me quedé allí en silencio sintiendo cómo sus palabras calaban hondo dentro mío. Este era el momento temido aunque sabía que era inevitable pero aún así parte mía no estaba lista para dejarlo ir. Lo miré buscando algo, una respuesta o señal o cualquier cosa para hacerme creer que lo nuestro no fue solo un error. ¿Te arrepientes?, pregunté apenas susurrando.
Brian dudó apretando la mandíbula sin mirarme inmediatamente, pudiendo sentir cómo la distancia entre nosotros crecía aunque estuviéramos tan cerca. No, finalmente dijo con voz firme, no me arrepiento. Pero eso no significa que sea correcto. Sus palabras dolieron aunque sabía eran ciertas. Miré hacia abajo, mis manos retorciéndose sobre mis piernas, queriendo argumentar diciéndole que lo nuestro era demasiado real para terminarlo así, pero no podía. La verdad es, ambos conocíamos los riesgos e igualmente sabíamos esto no podría durar. Pero no quiero esto termine, dije suavemente sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Brian suspiró tomando mi mano suavemente. Su toque envió un calor familiar por mí y por un momento dejé creer tal vez podríamos encontrar una manera, pero cuando habló su tono fue definitivo. No tenemos elección, Lina. Si seguimos así, alguien descubrirá, tu mamá o tu papá destruirá todo. Sabía tenía razón, pero pensar perderlo o volver a pretender como si nada hubiera pasado resultaba insoportable. No quiero perderte, susurré. Brian apretó suavemente mi mano. No estás perdiéndome. Siempre estaré cerca. Pero no podemos seguir haciendo esto. Solo terminaremos lastimando personas importantes para nosotros. La realidad golpeó como un ladrillo cayendo sobre mí. Estábamos caminando sobre una cuerda floja donde cualquier paso incorrecto podría hacer caer todo al abismo. Tragué fuerte intentando mantener mis emociones bajo control. ¿Y ahora qué? Brian me miró suavemente. ¿Volvemos a cómo eran las cosas? ¿Actuamos como si nunca hubiera pasado? Asentí lentamente, aunque pensar pretender como si nada hubiera pasado parecía imposible. ¿Cómo podría volver a ser esa chica quien nunca pensara en él cada segundo del día? ¿Cómo podría borrar cómo él me hacía sentir? Se puso de pie sin apartar los ojos de los míos. Lina, me importas, dijo, pero esto es demasiado peligroso. Debemos parar antes llegue demasiado lejos. Mi corazón dolió cuando dio un paso atrás, sintiendo repentinamente demasiado lejos para soportarlo. Quería correr tras él, decirle cuánto arriesgaría todo para mantenerlo, pero no lo hice, quedándome donde estaba observándolo alejarse, sabiendo este era el final. Las siguientes semanas fueron tortura. Brian y yo apenas hablamos y cuando lo hicimos fue breve y torpe, como si tratáramos demasiado por pretender todo estaba normal. Intenté distraerme con escuela, amigos, cualquier cosa para mantener alejado mis pensamientos sobre él, pero sin importar qué hiciera no podía sacudirme esa sensación pérdida pesada sobre mi pecho cada vez le veía, recordándome actuar casual, sonreír como si estuviera muriendo por dentro. A veces atraparía mirándole fugazmente, esos breves momentos hacían latir fuerte mi corazón, pero luego apartaría los ojos recordándose a sí mismo cuál era nuestra línea nunca cruzar. Era doloroso e igualmente aferrarme a esos momentos, incluso aunque ya no estábamos juntos, esos robados destellos parecían salvavidas recordándome tampoco él me había olvidado. Un día, mientras estaba sentada en mi habitación intentando concentrarme sobre tarea escolar, recibí un mensaje desde teléfono vibrante. Mirándolo vi mensaje escrito por Brian. ¿Podemos hablar? Necesito verte. Mi corazón saltó hasta garganta. Habían pasado semanas desde hablamos realmente. Miré ese mensaje, mis manos temblaban. ¿Era él buscando porque me extrañaba? ¿O era algo diferente? No sabía, pero pensar verlo nuevamente hacía latir rápido mis pulsaciones. Donde escribí rápidamente, sintiendo nerviosismo crecer nuevamente. Su respuesta llegó rápidamente. El parque esta noche. Esa noche salí silenciosamente casa intentando ser discreta mientras corría hacia parque sintiendo frescura nocturna a abrazarme como manta. Cuando llegué vi a Brian sentado sobre el mismo banco donde hablamos anteriormente. Levantó mirada al verme, expresiones indescifrables. Lina, dijo suavemente mientras me acercaba. Me paré frente a él sintiéndome revuelta entre emoción y miedo. Él hizo gestos para invitarme a sentar junto a él, así hice, aunque tensión palpable entre nosotros. Durante unos momentos ninguno habló. Podía sentir latidos intensos dentro mío mientras silencio estirándose incómodamente. Finalmente rompió silencio. He estado pensando mucho sobre nosotros. Lo miré sintiéndome emocionada mientras suspiró pasando mano por cabello. No puedo dejarte ir, y dijo, no importa cuánto intente, simplemente, no puedo soltarlo. Sus palabras enviaron escalofríos por mí, pero mantuve emociones bajo control. Yo siento igual, admití apenas susurrando. Brian volvió a mirar fijamente mis ojos intensamente. Pero esto es demasiado peligroso, Lina, dijo, si tu mamá o papá descubren. Él dejó frase inconclusa sacudiendo cabeza. No puedo arriesgarlo. Asentí, aunque idea dejarlo ir nuevamente resultara insoportable.
Lo sé, murmuré. Brian extendió mano tomando mía acariciando suavemente piel. Pero tampoco sé cómo detenerme, admitió cada vez te veo simplemente. Miré hacia arriba sintiendo palpitar fuerte corazón dentro pecho. No quiero parar, dije suavemente sorprendida incluso yo misma cuán ciertas sonaban palabras. No importa riesgos. Los ojos brillaron deseo, miedo, anhelo mezclados todos juntos. Lina. Antes pudiera decir otra cosa, incliné rostro besándolo impulsivamente imprudente sin importar nada más. No pude contenerme más semanas pretendiendo negando sentimientos brotaron todos juntos ese beso. Brian tampoco retrocedió sino besó nuevamente manos acariciaban cara acercándome más. El mundo alrededor desapareció momentáneamente solo éramos nosotros dos atrapados emociones deseos ninguno controlábamos. Cuando finalmente nos apartamos ambos respirábamos agitadamente nuestros corazones latiendo rápidamente. Brian descansó frente contra mí cerrando ojos. No puede suceder otra vez, susurró aunque convencimiento faltara voz. Lo sé, respondí apenas murmurando aunque realmente significara eso. No paramos, pudimos hacerlo, cada vez estábamos solos, atracción entrecreció más fuerte antes pronto encontramos nuevamente donde comenzamos. Momentos robados, besos secretos, constante miedo ser atrapados. Pero pese riesgo simplemente podía detenerme ni quería hacerlo, sabía solo cuestión tiempo antes alguien descubriera, veía forma, mirada madre, algunas veces ojos entrecerrados, sospechaban algo, sentía tensión acumulándose como tormenta esperando estallar. Pero estaba demasiado inmersa para preocuparme. El día todo colapsó, sería uno, nunca olvidaría, fue domingo tarde, mamá salió a comprar víveres dejando Brian yo solos casa, habíamos sido cuidadosos, siempre cuidadosos, pero ese día resbalamos, quizás estábamos demasiado cómodos, tal vez simplemente atrapados momento. Pero cuando mamá entró vio juntos todo,